¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000, desde el canal de SEA Informa México, e invitándolos a que nos visiten en todos nuestros programas de YouTube que estamos haciendo. El primero, estoycorriendo.com, en donde hablamos de las carreras, en donde estamos pidiendo a la gente que recuerde a las máximas estrellas del atletismo de nuestros ayeres y que nos llenaron de gloria, que muchas veces hoy no nos están, pues no les hemos hecho justicia, porque en este país, si no era fútbol, pues no les hacía uno caso, ¿verdad? Entonces hay grandes atletas que representaron a México en todas las carreras nacionales e internacionales. Y bueno, estoycorriendo.com, véanos en YouTube. También tenemos Caramérico y tú, en donde estamos pues tratando de impulsar a las personas con grandes talentos del canto, de la composición, y que bueno, finalmente pues no han tenido el apoyo o que los descubran, como dirían, en estos sueños. También obviamente tenemos SEA Informa México, en donde estamos haciendo este canal de noticias, de denuncias, Solidaridad 1000, especialista en teatro y obviamente en derechos humanos. Entonces pues los invitamos a que nos visiten, a que nos den su opinión, y por supuesto, si ustedes en algún momento tienen una idea, tienen una denuncia o quieren denunciar también a alguien que sea bastante talentoso, un gran deportista que no le haya hecho justicia, pues hay que contar su historia. Vamos a hacer algo por los demás, porque no solamente es criticar o mandar un tweet o esperar que alguien nos rescate, porque realmente somos nosotros mismos los que tenemos que ir avanzando. Pero bueno, en este trabajo que he hecho durante tantos años, fui a una Dirección General de Estrategias para la atención de los derechos humanos. Y lo leo para no equivocarme, porque son estos nuevos lugares que en este gobierno que nosotros pues no conocíamos. Entonces este lugar se encuentra en Morelia número 8, en la calle de Morelia número 8, en la colonia Roma. Antes, yo había pasado ya muchas veces por ahí, era un edificio de la Secretaría de Seguridad. Y bueno, pues hoy ya comento, es una Dirección General de Estrategias para la atención a los derechos humanos. Y bueno, su función es trabajar por la verdad, la justicia, la reparación de daño de las víctimas del pasado y del presente, y pues fortalecer el Estado democrático de derecho. Algo que llamó mucho mi atención es que en este lugar hay un sitio de memoria. Cualquiera de nosotros podríamos decir que es un sitio de memoria, y esto se los digo porque hicieron un memorial y que ojalá alguien pueda visitar, porque muchas personas pues tenemos el desconocimiento de estas causas. En México siempre ha habido guerrillas y nadie lo dice, no lo dicen en la tele, no lo dicen en el radio, no lo dice nadie. Han existido guerrillas, pero también insurgentes, ¿no? También ha habido grupos antiinsurgentes. En la actualidad estamos hablando de los 50, 60, 70, 80, pero también ha habido grupos de represión, estos grupos antimilitares, contrainsurgentes, etcétera, etcétera, que han tenido como orden gubernamental asesinar a quienes no estén de acuerdo con los presidentes de la República, con los partidos en poder o con alguien, y lo hemos platicado, y de ahí surge al día de hoy, hasta estas fechas, lo que se llama la fabricación de culpables. Es decir, tú estás en desacuerdo, quieres pelear por el agua, por los manantiales de tu tierra, para los pueblos originarios, y entonces surge alguien de una empresa que es amigo de alguien poderoso, y hay este cohecho en el que dicen, bueno, pues nosotros lo silenciamos, invéntale que es un narcotraficante, o invéntale que es lo que sea, cualquier cosa, o que tomó instalaciones federales, que atropelló un perro, lo que sea, para meterlo en la cárcel. Y esa es la historia de la fabricación de culpa en México, que no es actual, ni tampoco es solo del sexenio pasado, ni del antepasado. Estamos hablando desde la época de Porfiriato. Por esa razón yo me quise atrever a decir esto en nuestros medios, que somos libres y que podemos comentarlo. Algo que llama mucho mi atención, que estos sitios de memoria los están construyendo para que las personas pues puedan tener un poco de descanso por todas estas personas desaparecidas del Estado, y que nosotros tenemos un gran desconocimiento. Hay un antecedente, y por eso les decía, desde la época del Porfiriato, desde mucho tiempo atrás, que se está hablando de estos grupos contrainsurgentes con diferentes nombres en relación a cada sexenio, como a todo le cambian el nombre. Hay un antecedente en el Estado mexicano
que son los servicios de inteligencia, que data de 1918. Estos grupos que obviamente buscan la confidencialidad y que se van formando hasta 1924 y se llama Departamento de Confidencialidad. ¿Les suena? Pues debe ser súper secreto, ¿no? Ahora, como nosotros estamos acostumbrados a ver películas americanas o películas extranjeras en donde servicios secretos, hablando del Interpol, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ¿no? Pero nunca hubiéramos imaginado que el Estado mexicano durante su historia tuviera este tipo de grupos contrainsurgentes en los que además no tuvieran solamente el hecho de quitar disturbios o todas esas desgracias que han pasado en nuestro país y que hoy nosotros nos vemos, pues nos molesta, por supuesto que nos molesta estos sitios de memoria, pero el desconocer. Yo quiero invitarlos a que vayan, que den una vueltita. Está en el sótano, curiosamente, este sitio de memoria de la calle de Morelia número 8, es buscando la verdad, la memoria, la justicia, reparación del daño, pero sobre todo la no repetición. En días pasados, y ahora con las redes sociales, alguien dice, no debemos recordar lo que ha pasado, dejen de hablar del pasado, pero el pasado forja la historia. Es como si hoy no quisiéramos estudiar la Revolución Mexicana o no quisiéramos hablar de la independencia, pues porque como eso ya pasó, no importa que las nuevas generaciones no sepan los hechos históricos de los que hemos vivido, o que si hablamos de la conquista, entonces no celebremos el 12 de octubre, o más aún que no hablemos del mestizaje o cómo es que nuestro país se ha vuelto totalmente incluyente, no solamente por razas o etnias y otros, sino porque vivimos en un país mezclado de la raza negra, porque aquí vinieron esclavos, o de los españoles o los franceses, o todas estas conquistas de las que vivimos y que son parte de nuestra historia. Obviamente es lo mismo que pasa con las leyes. O sea, tenemos que hablar del pasado para saber que a lo mejor en 1980 se crea el IVA, porque hoy, en 2019, vas a decir, ¿por qué estamos pagando el IVA? Oye, pues si tienes que remontarte al conocimiento pasado y decir, pues es que en 1980 López Portillo creó este impuesto, bla, 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 o por qué tenemos el impuesto sobre la renta, cómo se crea, o por qué hoy estamos padeciendo el IEPS, o qué pasa con la tenencia, que a lo mejor nadie lo sabe, pero en 1968 el presidente que conocemos como un genocida, Díaz Ordaz, pues creó este impuesto para mantener las Olimpiadas de México, y resulta que no lo sabemos, pero tenemos que saberlo porque hoy en día seguimos pagando esa tenencia, pues pagando los Juegos Olímpicos de 1968. Entonces, si nosotros no conocemos la historia, pues obviamente va a ser muy complicado que podamos conocer las razones del por qué está pasando. Entonces yo leía a un gran empresario que decía eso en Twitter, un tal X, pero Chicotencal debe llamarse, y decía, ya dejen de hablar del pasado, hablando de cosas empresariales, y mi comentario fue eso, pues sí, ¿cómo vas a saber que el secreto bancario se terminó en 1998 y hoy en día nos afecta? Y pues obviamente cualquier autoridad que solicite tu estado de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues no lo sepa. Pues claro que lo debes saber que no existe secreto bancario, no en este sexenio, no en el anterior ni el anterior, sino desde Carlos Salinas de Gortari, y estamos hablando 5 o 6 sexenios. Entonces sí tienes que saberlo, es parte de tu historia. Y bueno, pues vamos a regresar a los antecedentes de la Dirección General de Seguridad, que data desde 1918 hasta 1924, que entonces se crea la Secretaría de Confidencialidad, ¿no? En esa época ustedes van recordando ese departamento, que además, ¿tú estás de acuerdo conmigo? Pues entonces te reprimo, porque todavía no teníamos tanta conciencia. Nosotros debemos saber que los principales países cuna de los derechos humanos, como es Canadá o Francia o los países eslavos, Dinamarca, etcétera, etcétera, pues ellos saben que los baños de sangre no son normales. Saben que la corrupción es llevar hasta a comer a un cliente o obviamente, imagínense los sobreprecios que pasan aquí en el país. Entonces, si nosotros no erradicamos toda esta corrupción, y digo nosotros porque no es única y exclusivamente de una persona, sino de la sociedad,
entera de hacer lo que le toca y hacerlo bien en tu trabajo, hacerlo bien en la dependencia donde te desarrolles, si eres un microempresario o un empleado, hacerlo bien con tu familia, con tus hijos, evitar la corrupción de porque hasta no hacer la tarea es una corrupción, alguna vez lo hemos hablado, copiar, porque entonces tú vas a salir siendo un médico, un doctor, un ingeniero o a lo mejor alguien que no sabe y pues por supuesto vas a matar a alguien en la plancha o se te va a caer un edificio o vas a hacer que una persona se vaya a la cárcel porque no paga bien sus impuestos o simplemente llegas a un nivel en donde solamente eres un técnico, a lo mejor eres un mecánico y te estás robando las cosas y estás afectando a un tercero y un día se va a quedar su carro desvielado por ahí o se queda sin frenos y atropella a alguien y se va a la cárcel. O sea, todas nuestras decisiones como sociedad es la que va a llevarnos a este conjunto de situaciones y lo comento porque estos memoriales que cualquiera podría decir, olvídenlo, si los que murieron en los 70s, en los 80s, en los 90s no importan porque estamos en casi 2020, entonces, ¿qué importa que los hayan matado? Que los hayan matado por la lucha del lago o simplemente porque eran revoltosos, entonces merecían la muerte. Pues ahí es donde nos regresamos y decimos qué derecho tienen los seres humanos a discernir de nuestras ideas, a decir yo estoy en desacuerdo, a tener una opinión diferente, pero que pueda ser en este momento de respeto y ahí es donde entra nuestra conciencia. Bueno, resulta que en estas épocas de 1918 a 1924, en donde se forman estos grupos de confidencialidad, pues estamos hablando que hasta 1947 se vuelven a formar como una dirección general de investigaciones políticas y sociales, la DGIPS, y en 1947 pues ya se forma la Dirección Federal de Seguridad y aquí es donde no es el momento preciso que tenemos que detenernos. 1947, Dirección Federal de Seguridad, ambos que dependían de la Secretaría de Gobernación. Esta DFS, Dirección Federal de Seguridad, pues era un órgano de inteligencia policial. Ya les va sonando que también recuerdan que todos estos de espionaje, el CISEN, dependían de gobernación, pues para saber qué estaba haciendo el país o algunas personas. Hemos escuchado con gran desprecio que existió un Pegasus, ¿recuerdan ustedes de esta aplicación con la que espiaban a los periodistas y coartaban su libertad de expresión? Pero imagínate que te ofendes tanto porque espían a tu periodista, que respetas a quien escuchas, pero no sabíamos que alguien que estaba en contra de que le quitaran sus tierras o que en nombre del progreso los despojaran o envenenaran sus ríos y murieran o los mataran para que no les dieran guerra, ¿no? Todo esto en pro del progreso, que el progreso sí debe existir, pero no solamente es que exista o no exista, es que debe haber este equilibrio. No es solamente despojar a nuestros, obviamente a los más vulnerables, como pues son los indígenas o son la gente que no tiene conocimientos legales y no puede tener los recursos para aventarse una batalla legal y alguien le pueda reparar el daño hecho, ya sea porque le mataron a un familiar en defensa del agua, de las tierras, etcétera, etcétera, o simplemente no está de acuerdo con el gobierno y entonces es asesinado por estos grupos de represión. Entonces es importante que nosotros recordemos que hubo familias revolucionarias. De hecho, en el pasado hemos hablado de Lucio Cabañas y etcétera, etcétera, que son varios grupos que ustedes recuerdan ahora que ha pasado esta desgracia de Ayotzinapa, que no son los únicos desaparecidos, desgraciadamente, sino que son también gente que en algún momento nosotros hemos reconocido como chicos que a lo mejor estaban en desacuerdo, fueron a tomar un camión y cualquier otro que no tiene la conciencia de lo que es la protesta y este derecho a manifestarse y que hoy se sienten una oposición, pero ayer decían, estos son unos vándalos, pero hoy ellos también marchan. Porque todos tenemos ese derecho, pero antes estaban conformes, hoy están inconformes. Bueno, queridos amigos, pues es todo esto que estamos hablando hoy de la DFC, esta dirección, pues que dependía de la Secretaría de Gobernación y que espiaba, o sea, son todos estos antecedentes del CISEN, todos estos antecedentes que quitaban a los grupos antiinsurgentes, lo que habíamos platicado. ¿Cómo funcionaban? Pues obviamente
como eran órganos de represión, lo primero que hacían era espiar telefónicamente. Obviamente recordemos que la telefonía en México no era tan, no era para toda la población como hoy, que ya traemos cada uno un celular, o era, recuerden ustedes que había muy pocos servidores para las DNS, estos que se llaman, donde conectaban centrales telefónicas. Entonces, bueno, pues espiaban por estos medios telefónicos, espiaban a todas las personas, escuchaban, hacían intervenciones, escuchaban sus conversaciones y por supuesto pues eran detenidos o les iban fabricando estos delitos, pero nadie habla de la fabricación de delitos como tal, porque entonces no era la moda, era nada más única y exclusivamente la persecución del gobierno, esta represión en la que tú estás en desacuerdo conmigo, pues te desaparezco, esta falta de conciencia que habíamos platicado en un momento dado. Ahora tenemos las instancias de seguridad que fueron coercitivas en su época, que hablábamos de cómo funcionaban y cómo era su finalidad, pero sobre todo, y lo que más me llama la atención, y que a lo mejor ustedes van a recordar, todo este tema de las madrinas, de los judiciales, ¿recuerdan? Que además podían agarrar a cualquier persona, treparlo a un auto, porque todavía los autos no eran completamente ubicados como tales, eran sus autos a veces particulares, los golpeaban, los asaltaban. O sea, esto ha existido por mucho tiempo, pero nosotros lo hemos olvidado, pero es importante que tengamos los antecedentes históricos, y no solamente para criticar o para que digan, ya olvídenlo, esto ya pasó. No, porque tenemos que saber cuál es el origen del problema. Cuando nosotros tenemos este desconocimiento, pues es muy lógico que no sepamos de dónde viene o creamos, mira, hoy como hay una persona que un día me dijo, este gobierno creó el IETU, y yo, ¿es en serio? O sea, ¿en serio me dice eso? Digo, ni siquiera lo creó Peña Nieto, ni siquiera lo creó Calderón, ni siquiera lo creó Fox. Imagínense, y apenas hoy, como es tema de moda, pues se vienen dando cuenta que hablando de gasolinazos, pues hablas de IETU y dices, no, es que apenas lo inventaron. Por supuesto que no. Uno de los objetivos de este DFS era obviamente desmantelar los movimientos estudiantiles, los movimientos políticos y por supuesto desmantelar la oposición política. ¿Les parece raro? Las actividades de estas instancias de seguridad fueron coercitivas, los archivos funcionaron con la finalidad de señalarte si tú estabas en contra del gobierno y de construir de una manera narrativa, explicativa el pasado. O sea, es importante que los objetivos de la DFS, que ahorita van a ver cuáles eran sus siglas. De hecho, ustedes van a ver, y esto también lo pueden encontrar en este memorial de Morelia número 8, que es importante que conozcan, porque no puede ser que nuestros desaparecidos solo tengan un número o caigan en el olvido, porque ellos fueron los que lucharon. Dentro de todos estos movimientos y masacres de las que vamos a platicar en un momento, hay muchos que fueron los movimientos estudiantiles del 68, que es una herida que aún reconocemos, pero también hay por el trabajo, por el agua, por la tierra, a muchos de los indígenas. De repente recordamos Acteal, pero no recordamos uno que fue un poquito antes de Acteal, el Charco, que fueron masacrados por órdenes de gente superior. Y les voy a decir algo, todas estas desgracias, no hay uno solo de sus jefes que ordenaron las masacres que haya pagado una pena. Están en la total impunidad. Por eso es importante que nosotros recordemos y que exijamos, porque no podemos estar esperando la justicia divina. Tenemos que buscar la justicia terrenal. Y bueno, el Fondo Dirección, esta Dirección Federal de Seguridad DFS, hoy está en el Archivo General de la Nación. Han pasado muchos años, recuerden que muchos estuvieron guardados, super secrecía, como los acuerdos de Bucareli, que todavía, pues este año ya viene, ¿no? Ya la tienen que despejar para las dudas de todos los mexicanos, y que el asunto es recordar y saber qué pactaron, ¿no? ¿Y qué es lo que ha afectado a nuestro país? ¿Por qué? Entonces, como eran archivos virtualmente cerrados y que estaban pues totalmente escondidos y ocultos por la seguridad nacional, ustedes recuerden que siempre es eso, pues obviamente nadie ha sido testigo de toda esta fuerza de la FSD, de esta Dirección Federal de Seguridad, que atacaban además los derechos humanos.
Quiero que sepan que en esta dirección hay más de 7,000 archivos con millones de casos. Imagínense de lo que estamos hablando. Estos grupos después se fueron creando los grupos clandestinos contrainsurgentes de esas brigadas especiales que existían pero no existían. O sea, dependían de gobernación, de la policía, pero era como un secreto a voces. Nadie lo sabía de cierto. Era una leyenda. Pero existían. La gente decía, oye, es que vienen los de pañuelo blanco, viene me están atacando, me dieron una golpiza en la calle, fingieron, ¿y a qué les suena? Esa fabricación de culpa. Oye, iba caminando, una mujer me saludó y entonces me pateó su marido. Y eso eran escenarios creados para poder matar, atentar contra la vida de alguien cuando no lo lograban matar, o encarcelarlo, o buscarle un caso para que ellos pudieran, pues obviamente, estar detenidos o muertos, que en el mejor de los casos. Hay muchas historias, ustedes ahorita les voy a decir, porque esto es importante. También hay la Brigada Blanca, ustedes deben recordar esa Brigada Blanca que se creó en 1976, mucho después de los halcones, de las personas recuerdan la matanza del 68 y del 71, estos policías de la Dirección de Tránsito, el número 1 rastreo, ustedes recuerdan, para neutralizar, fíjense, eso es importante, a la Liga Comunista del 23 de septiembre, Liga Comunista que al día de hoy funciona. Ahorita les voy a leer los números, se los quiero leer para que no haya un error, porque esto no debe quedarse fuera de nuestra memoria. Había patrullajes buscando a esta Liga Comunista, obviamente a las zonas de fábrica y los estudiantes populares. ¿Recuerdan todas las universidades populares que existían? Ahora, estos edificios operaban desde el campo militar número 1, donde nosotros hoy sabemos que han pasado muchas cosas, pero recordemos, el asunto no es Sedena ni su gente, son los mandos corruptos. Es que eso es lo que no hemos visto. O sea, imagínate que tú eres un servidor de la patria y te dicen, allá en aquel jacal, porque así han sido las desgracias, hay unos matones malvados y todo, entras a metralla. Bueno, ustedes deben saber, porque lo han leído, porque lo han visto en las noticias, porque han visto algún YouTube o alguna cosa de toda la desgracia que han pasado por esas órdenes y han asesinado niños, mujeres, adultos, han entrado a iglesias, los han masacrado, porque esa es la palabra. Y bueno, en este campo militar número 1 hubo la participación, pues obviamente del ejército. Había comisionados especiales en explosivos, en tiros, en tortura. Y eso es algo que poco se ha dicho. Obviamente, el responsable policial de la Brigada Blanca fue Miguel Nazar Haro. Por ahí recuerden esos apellidos, Miguel Nazar Haro como responsable, y obviamente los militares, que era Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro. O sea, por ahí esos apellidos vamos guardándolos. Luego en 18 de mayo de 1978 se crea un grupo de operaciones, que estuvo justo en este lugar de memoria, la circular de Morelia número 8, en donde al Grupo México le asignaron 10 miembros de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, que hemos hablado al principio, y 15 de la Policía Militar. El Grupo Oaxaca y Guadalajara se integraron con 10 agentes cada uno, 5 policías militares. Estamos hablando que eran muy poquitos, pero eran tácticos totalmente. Y la misión de estos grupos fue detener a los miembros del Grupo Armado Unión de Pueblos, que operaba en las ciudades mencionadas. Pues estamos hablando Oaxaca. Recordemos que siempre era guerrilla, o sea, Marcos no ha sido el único guerrillero en el país no ha sido así. El PNR, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino han existido otros grupos, y ahorita mismo les voy a mencionar, porque esto es muy importante. Hubo estas guerras de masacre que al día de hoy han reconocido las autoridades y que nosotros debemos de tener muy pendientes, pues es el 21 de septiembre de 1941 con estas policías secretas y estos grupos antidisturbios o antiinsurgentes. Hubo una masacre de obreras
de la COBE en la Ciudad de México, bueno, antes Distrito Federal. También el 10 de abril de 1951, la represión a mineros de Nueva Rosita, que podemos irnos haciendo capsulitas de cada uno. El 29 de marzo, la represión del movimiento ferrocarrilero. El 23 de mayo de 1962, la masacre de Xochicalco. Y viene el 30 de diciembre de 1962, la segunda masacre de Chilpancingo, Guerrero, pero aún, obviamente había pasado 2 años de la primera masacre, que fue el 30 de diciembre de 1960, y hablamos del 2 de diciembre de 1964, la represión del movimiento médico. Estamos hablando que que 1962, a más de 40 años, estamos hablando de una masacre de médicos. Recuerdan que acaba de pasar un movimiento, yo soy 23 también médico, que no fue un movimiento insurgente, pero desde entonces nos damos cuenta que la conciencia del médico pues también estaba por los pacientes, por su salud, por su integridad, por sus derechos. Ahora viene el 23 de septiembre de 1965, el asalto al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua. El 18 de mayo de 1967, la masacre de Atoyac, Guerrero. El 20 de agosto de 1967, la masacre de Copreros de Guerrero. Y luego tenemos el 9 de septiembre de 1968, antes de este terrible masacre de estudiantes en Tlatelolco de la Ciudad de México. Hablamos del 9 de septiembre de 1968, la masacre de Tezopaco, Sonora. 2 de octubre de 1968, masacre de Tlatelolco. 10 de junio de 1971, la masacre de San Cosme, Ciudad de México. El 14 de febrero de 1974, el masacre de Nepantla, Estado de México. El 23 de octubre de 1975, la masacre de San Ignacio, Río Muerto. El 4 de abril de 1990, la redada Operación Guerrilla. El 28 de junio de 1995, la masacre de Aguas Blancas, Guerrero. Y el 22 de diciembre de 1997, la masacre de Acteal, que está cumpliendo aniversarios muy duros, aún sin justicia. Esto estamos hablando de Chiapas. El 7 de junio de 1998, la masacre del Bosque de Chiapas. Y el 19 de febrero de 1999, la ocupación de la Normal de Mexe, ¿se recuerdan ustedes? El 6 de febrero de 2000, el ataque a una huelga en la UNAM, recuerden ustedes también eso, que fue un gran escándalo. Pero de estas 24 masacres gubernamentales, o sea, que en donde participó la policía y todos estos grupos antiinsurgentes de la FSB, etcétera, etcétera, que dependían de gobernación, de la policía, de la milicia, etcétera, 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 no hay ningún oficial o funcionario encarcelado. Es decir, con licencia para matar. Entonces, por eso era importante que nosotros hoy habláramos de esto. El número de muertos es un número desconocido en la mayoría de los casos. O sea, se sabe que se acabaron pueblos, pero no se sabía cuántos había en el pueblo. Eso es algo que nosotros tenemos y por eso es importante que lo sepamos. Y que lo sepamos porque en algún momento, queridos amigos, no podemos pedir que nuestro gobierno sea represor. No podemos permitir que el gobierno nuevamente sea represor. Hoy en día las redes sociales se han vuelto una guerra, se han vuelto totalmente politizadas. Ya no puedes anunciar nada si no estás a favor o en contra. Si dices que estás a favor, pues eres aplaudido, pero también odiado por la oposición. Si estás en contra, entonces eres odiado por los simpatizantes y de esa manera. Pero nadie hace algo realmente importante para que nosotros podamos decir, o sea, nosotros si hablamos de los mexicanos, si hablamos, pues vean lo que está pasando en Sudamérica, que podamos nosotros hablar que estos grupos, México, este grupo Oaxaca, la FDS, los halcones, estos grupos de contrainsurgentes ya no deben existir, que deben de quitarse, que lo que nosotros tenemos que buscar es la conciencia y no que aumenten. Por ahí se ha dicho algo importante como dejen de aumentar o sea, no es que quieras meter a la cárcel a un secuestrador 3,000 años. Hay que prevenir toda esta descomposición social
pero sobre todo hacer una investigación, que esos recursos de toda esta sean usados para investigar, para detener a los malos, para salvar a las víctimas, para repararles el daño, etcétera, etcétera, que es un trabajar muy duro. Y bueno, estamos hablando del sur, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, el Estado de México, la Ciudad de México, pero no hemos hablado que en Nuevo León, en 1974, también había otro grupo contrainsurgente, que estuvo creado por la Dirección Federal de Seguridad, la DFC, y que estaba a cargo de Luis de la Barrera, un delegado de la corporación, que era Ricardo Codeli Gómez, y obviamente nunca faltan los militares, el batallón 31 y 45, que pues eran los que estaban obviamente de la séptima zona militar, y que bueno, ellos lo que hacían, contaban con 2 ranchos que eran ocupados como centros clandestinos de detención, y 16 automóviles, 4 motocicletas, 2 carretones de fruta callejeros para esconder armas. Imagínense esto que les estoy diciendo. El cuartel tuvo sede en la planta baja de la Delegación Estatal de la Dirección Federal de Seguridad, ubicada en la calle de Francisco Javier Mina, 523 Sur de Nuevo León. Entonces nosotros, eso es lo que tenemos que recordar. Quiero decirles, queridos amigos, y eso a lo mejor ustedes no lo saben, pero por eso se los quiero comentar, que en México existen muchísimos grupos armados. Usted lo puede revisar en la página de sedema.org, que es Centro de Documentación de Movimientos Armados. En la actualidad estamos hablando de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, de la Brigada de Ajusticiamiento 2 de diciembre, de la Brigada Popular Revolucionaria del Sur, de la Brigada de Insurgencia Revolucionaria, de la Brigada Popular de Liberación, el Colectivo Revolucionario Francisco Javier Mina, el Comando Campesino Insurgente, el Comando Jaramillista de la región Oriente, el Comando Jaramillista, Morelense 23 de Mayo, el Comando Magonista de Liberación, recordando a Flores Magón, por supuesto, el Comando Popular Clandestino, el Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero, el Comando Revolucionario del Trabajo México Bárbaro, el Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres, el Comando Justiciero 28 de junio, el Comité de Resistencia Popular Viva Villa y la Convención Popular Insurgente, la Coordinación Revolucionaria Libertad y la Coordinación Guerrillera Nacional José María Morelos, el Ejército Armado del Pueblo, el Ejército Clandestino Indígena de Liberación Nacional. Imagínense, Ejército de Reconstrucción Regional, ERR, el Ejército Justiciero del Pueblo Indefenso, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, el Ejército Revolucionario del Sureste, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, el Ejército Revolucionario del Sureste, el Ejército Revolucionario Insurgente Popular, el Ejército Revolucionario socialista insurgente, el Ejército Villista de Liberación Nacional, el Ejército Villista Revolucionario del Pueblo, el Frente Armado para la Liberación de los Pueblos Marginados de Guerrero, el Frente Insurgentes de Resistencia Popular, la Fuerza Armada Revolucionaria del Pueblo, la Fuerza Armada Revolucionaria Liberación del Pueblo, Fuerzas Revolucionadas Armadas del Pueblo, el Grupo Popular Guerrillero, Liga Comunista 23 de septiembre, Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón, Movimiento Armado Revolucionario, Frente Revolucionario Patriótico Nacional, el Movimiento de Resistencia de Atitalaquia y el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, la Organización Insurgente 1 de Mayo, la Organización Revolucionaria 2 de diciembre, Nueva Brigada Campesina de Ajusticiamiento y la Organización Revolucionaria Armada del Pueblo, obviamente de Oaxaca, y obviamente está el Partido de los Pobres, el Partido Democrático Popular Revolucionario, el Ejército Popular Revolucionario, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, la Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo, la Triple Alianza Guerrillera Indígena Nacional, la Unión Popular Revolucionaria Magonista Unión del Pueblo, y ahí aquí nos faltó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no está mencionado sorprendentemente, pero si ustedes van revisando el EPR, este Ejército para la Revolución de los Pueblos Indígenas, etcétera, etcétera, pues yo creo que si ustedes van viendo SEDEMA y este Centro de Documentación de Movimientos Armados, podríamos darnos cuenta que México
ha pasado durante el largo de su historia por masacres y que ha ido armando estos grupos insurgentes para la defensa de los pueblos, para la defensa del agua, para la defensa de los pueblos indígenas, que han sido marginados año con muchos de los gobiernos que además le dan el visto bueno, sin hablar con los pueblos originarios, a todas estas empresas mineras o empresas que cualquiera van a decir, es que Cecilia no está de acuerdo, no quiere el progreso de la nación, pero despojar a los desprotegidos no es progreso, es un robo para que alguien más se beneficie de ese pueblo. Porque no entran y les ofrecen buenos salarios y buen sueldo y el pago del agua o buscan sus propios pozos. No, van y toman lo que no es suyo, lo que es del pueblo. Y si ustedes recuerdan este asunto del agua, no era necesariamente porque dijeron, van a privatizar el agua. No, simplemente se vencían todos estos acuerdos para los pueblos originarios y pues ya cualquier empresa podía tomar el agua de los pueblos originarios, que debe estar partida. Entonces todo este problema que ustedes han visto, que además han asesinado a algunos activistas en defensa de las tierras, del campo, de las montañas, de los árboles, del medio ambiente, etcétera, etcétera, pues tiene que ver no solamente con algunos grupos insurgentes, sino también con algunas empresas pues que están obviamente a favor de sus propios intereses y que no nos han enseñado a convivir como sociedad, y que entonces pensamos, y un ejemplo muy claro es lo que pasó en Culiacán. Muchas personas querían el baño de sangre por el respeto a un presidente, porque se viera su valor, aunque por supuesto los muertos no los íbamos a poner nosotros. Yo he hablado con varias personas de Culiacán y ellos están contentos de que no hubiera habido un baño de sangre. He hablado con gente de Tamaulipas y ellos dicen que en su tiempo, cuando hubo todo este problema, rogaban porque parara este baño de sangre y nunca paró. Entonces, pues bueno, vamos aprendiendo que las cosas también se pueden hacer diferente. Puede ser que no nos guste, porque eso pues es un derecho, pero lo único que nosotros queremos hoy es informar con la verdad, sin ninguna línea, sin apego a nadie, pero sí dándonos cuenta. Y en el canal que estamos a favor de la vida y del activismo, y obviamente jamás hemos estado en contra del progreso, al contrario, pero sí al respeto de los derechos humanos, al respeto de la vida y al respeto pues de nuestra naturaleza, que al final del día es la que nos va a dar agua, salud, tierra, etcétera, etcétera. Y cualquier cosa, queridos amigos, pues bueno, ya les platiqué de Morelia 8, uno de estos memoriales, vayan a verlo y por supuesto busquen otros. Se sorprenderán de la historia, como la que les acabo de narrar, de las masacres que estaban documentadas en esos lugares, en donde la Dirección Federal de Seguridad tenía millones de archivos y de jóvenes que los van a ver durante que vamos platicando estas imágenes, que tuvieron un día nombre, que el flaco un día estaba en contra de lo que estaba haciendo el gobierno y fue detenido por estos grupos, fue torturado, fue casi muerto, fue revivido, medicado, y lo volvieron a torturar. Hay cosas en las que a veces nuestra humanidad pudiera no creer lo que pasa o que pasó en la historia de nuestro país, o simplemente preferimos no saberlo. Queridos amigos, pues los invito nuevamente a que nos sigan en los canales de SEA Informa, Solidaridad 1000, Caramerico y tú, por supuesto, en estoycorriendo.com, donde los esperamos con grandes sorpresas. Y si ustedes saben de alguien que quiera que lo entrevistemos, que quede a la posteridad, que sea un atleta, un corredor, que sea un cantante, que tenga un grupo independiente de teatro, que en un foro, pues aquí estamos para servirles. Muchas gracias, se despide de ustedes su amiga Cecilia Tapia, Solidaridad 1000. Vayan a ver este memorial de Morelia 8. Hasta luego.